Se apagan las lámparas en Europa. No volveremos a verlas encendidas en nuestra vida. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Sir Eduardo Gris, comentó esto en el verano de 1914 mientras Europa se preparaba para la guerra. Aunque a primera vista sus palabras parecen algo fantásticas, lo cierto es que lo que sucedería durante los siguientes 4 años cambiaría tan drásticamente el mundo que las consecuencias de ello no se resolverían completamente hasta el final del siglo, cuando todas las figuras clave involucradas ya habían muerto hace mucho tiempo, incluyendo al propio Gray. Incluso hoy, las consecuencias de aquel verano aún se sienten y todos vivimos a la sombra de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos a Guerras del Mundo. El episodio de hoy es patrocinado por Magellan TV. Si eres un entusiasta de la historia, como probablemente lo seas al ver esto, podrías haber encontrado un problema que tengo con los temas de los que he estado hablando desde hace tiempo. Sí, sabemos sobre Roma. Sí, sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque estas son historias importantes que contar, podrías encontrarte esperando que alguien, en algún lugar, lanzara un catálogo completamente nuevo de contenido histórico, como nunca antes has visto. Bueno, Magellan TV es la respuesta. Magellan TV es un servicio de transmisión de documentales y docu-series de última generación, creado y cultivado por un equipo de cineastas. Incluye una colección de películas y documentales con una mezcla destacada de contenido histórico, los más magníficos y únicos disponibles en línea. Los subgéneros varían desde la historia antigua hasta la moderna, hasta el arte de la guerra que, si eres fanático de las guerras del mundo, sería de tu agrado. También existen incontables horas de contenido sobre otros temas como crimen verdadero o ciencia. Se suben de 15 a 20 horas de contenido nuevo al sitio cada semana, sin absolutamente ninguna publicidad, y disponible en cualquier dispositivo electrónico, ya sea un televisor o un teléfono. La aplicación de Magellan TV también es compatible con servicios como Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Google Play. Un título que realmente capturó nuestros corazones impulsados por la historia es Kodoka el Espíritu. Vive un documental de 94 minutos que detalla la pasión y el coraje de los Diggers que aseguraron la independencia de Australia durante las guerras del Pacífico. Seguro que te hará ponerte de pie y aplaudir. Es una gran forma de apoyar a la guerra y sus víctimas, proporcionando a los afectados una visión empática de su historia, como buscamos hacer en Guerras del Mundo. Regístrate hoy en Magellan TV usando el enlace en la descripción y obtén tu primer mes completamente gratis. Te espera nuevo contenido de historia. Entonces, ¿qué fue lo que provocó esta gran calamidad de la historia? ¿Qué causó esta tragedia histórica temprano en el siglo XX? Europa estaba en una encrucijada. Por un lado, todavía se aferraba a las viejas ideas victorianas de monarquía, cultura de clases e imperio. Sin embargo, por otro lado, nuevas ideas como el socialismo, el nacionalismo y una mayor democracia, junto con la aplicación de la tecnología, particularmente en términos de comunicación, como una red de trenes en expansión que hacía que los viajes continentales fueran rápidos y seguros, así como mayores tasas de alfabetización, significaban que en casi todos los países había llamados para algún tipo de cambio. Un hombre que parecía darse cuenta de que las viejas costumbres estaban desapareciendo lentamente era el archiduque Franz Ferdinand del Imperio Austrohúngaro. En una época de conformidad regia, Ferdinand era algo así como un rebelde. Renunció a su derecho al trono austrohúngaro para casarse por amor, en lugar de asegurar su posición, y también trabajó para estabilizar la seguridad del imperio de su familia, a menudo a través de políticas comparativamente radicales. Participó en un esfuerzo diplomático con la imperial Rusia bajo el zar Nicolás II para poner fin a las hostilidades latentes entre los dos imperios, mientras que al mismo tiempo reconoció que internamente el imperio austrohúngaro iba a tener que cambiar. El imperio, extendido hasta Europa Oriental y Balcanes, agrupaba diversas facciones étnicas y religiosas bajo una bandera, muchas en desconfianza o enemistad,
causando una epidemia de violencia y terrorismo en los años 1900, en las posesiones balcánicas especialmente. Las tensiones étnicas eran altas, al igual que los ideales nacionalistas de independencia, que fueron exacerbados por la vecina Serbia, cuyo interés residía en los muchos serbios étnicos dentro del territorio controlado por Austro-Hungría en los Balcanes. Además, Serbia estaba aliada con la imperial Rusia, que a su vez estaba aliada con Francia. Rusia veía al pueblo serbio como sus compañeros eslavos y prometió defenderlos contra los austrohúngaros si estallaba la guerra, lo que también implicaría a Francia en los combates. Austro-Hungría tenía a Alemania como su propio aliado. A pesar de la posición de Alemania como una de las naciones más jóvenes de Europa en ese momento, surgida en 1871, era un país próspero en 1914 que estaba superando rápidamente a sus vecinos europeos. Sin embargo, estaba gobernado por el egocéntrico Kaiser Wilhelm II, un nieto de la reina Victoria de Inglaterra, quien se aferraba a ideales cada vez más obsoletos como el militarismo y el imperialismo. Él y su gobierno cercano veían el siglo XX como el momento del ascenso de Alemania a verdadero nivel de superpotencia. Pero para hacer eso, necesitaba desafiar a las antiguas potencias, a saber, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Como tal, Wilhelm II construyó un enorme ejército y una poderosa marina, con los que podía ejercer su influencia en el escenario mundial, fortaleciendo las posesiones alemanas en África, China y el Pacífico, mientras reprimía brutalmente cualquier oposición allí. El programa de armas alemán desató una costosa carrera armamentista en Europa. Desde los 1890, Gran Bretaña todavía era el imperio más grande del mundo, y como tal, dependía de una enorme marina real para protegerlo y vigilarlo. Para la Marina Real y el pueblo británico, el número de barcos era más importante que cualquier otra cosa. Por ende, a pesar de su fuerza nominal, gran parte de la flota británica eran embarcaciones antiguas, debido a los altos costos de reemplazo con modelos modernos. Así, en 1910, la flota que era la más grande en Europa, con dreadnoughts avanzados y cruceros antiguos, algunos inicialmente con mástiles de vela ya retirados. En tierra, el ejército francés era una gran espina para las ambiciones de Alemania en Europa, siendo una de las fuerzas militares permanentes más grandes, con más de 777.000 tropas profesionales, más unos 38.000 tropas coloniales en comparación con los 700.000 del Kaiser. Fuerzas francesas. También eran una de las más avanzadas, con ametralladoras, artillería moderna y un creciente número de estos nuevos aviones sofisticados. Pero fue en el otro lado de Alemania donde el Kaiser vio a su mayor oponente, en la imperial Rusia, cuyo ejército se informó que tenía 5.7 millones, en sus filas el más grande del mundo. Sin embargo, esta impresionante cifra fue completamente compensada por una serie de factores que inhibirían su efectividad. Aunque es un país agrícola, factores más allá de su producción bélica afectaron su eficiencia. Además, la base militar alemana era superior, por lo que mucho equipo ruso estaba obsoleto. Por lo tanto, en cualquier guerra entre Moscú y Berlín, sería una cuestión de la cantidad de Rusia versus la calidad de Alemania. Y en ese sentido, el Kaiser Wilhelm II estaba supremamente confiado de que sus propios hombres compensarían con creces la escasez de números, incluso con Francia, en la lucha en el oeste. También estaba la amenaza siempre presente de revolución en una Rusia cada vez más turbulenta. A pesar de la carrera armamentista y la antigüedad, juego de alarde militar que se jugaba en el continente europeo, pocos realmente creían que la guerra llegaría. En cambio, confiaban en el concepto de disuasión, con cada lado acumulando vastos ejércitos y marinas para contrarrestarse mutuamente. Sin embargo, el problema continuo del terrorismo y la revolución no se controlaba tan fácilmente. Por su parte, al intentar abordar los crecientes problemas dentro del imperio de su país, Franz Ferdinand incluso sugirió que se estableciera una nueva monarquía, con las tres principales facciones, una de las cuales eran los eslavos, compartiendo el trono por igual. La élite gobernante austrohúngara se horrorizó ante la sugerencia e incluso llegó a tacharlo de loco debido a la endogamia dentro de su dinastía. Su alternativa fue simplemente reprimir cualquier disidencia, lo que solo alimentó aún más el resentimiento. Sin embargo, Fernando continuó presionando por cambios para salvar el imperio cada vez más fracturado. Entonces, en 1914 aceptó una invitación para visitar el imperio. El tren de Fernando y su esposa llegó a la capital de Bosnia el 28 de junio de 1914,
algo que provocó la indignación de la población serbia dentro de Bosnia. Para cada año, el 28 de junio es un día nacional de conmemoración, ya que marca el aniversario de la victoria serbia sobre los turcos en la batalla de Kosovo en 1389. Los miembros de la Mano Negra estaban confiados en su supremacía. Ferdinand y su esposa Sofía viajaban en un coche descapotable para poder saludar a las multitudes que se alineaban en las calles cuando les lanzaron una granada. El ataque fracasó porque el conductor de Ferdinand vio el arma lanzada y aceleró, causando que explotara bajo el auto detrás del suyo. No obstante, por un sorprendente vuelco del destino, más tarde, mientras Ferdinand y Sofía eran llevados de regreso al palacio donde se alojarían, el conductor tomó un giro equivocado hacia una calle lateral y hacia el camino de Gavrilo Princip, un miembro de la Mano Negra. Aprovechó la oportunidad, sacó su pistola y disparó a la pareja. Los dos murieron en el camino al hospital, Ferdinand aferrándose a la mujer que amaba hasta su último aliento. Los nacionalistas celebraron su victoria, pero no tenían idea de lo que acababan de desatar en el mundo. Dado que fueron los nacionalistas serbios los responsables del asesinato, el Kaiser le dijo a los austrohúngaros que apoyarían completamente cualquier medida que decidieran tomar para castigar a Serbia el ahora famoso cheque en blanco. No obstante, Wilhelm impulsaba la guerra en secreto. Anhelaba que los austrohúngaros invadieran Serbia a pesar del riesgo de guerra con Rusia, a quien creía fácil de vencer, dado que el ejército ruso ya había perdido ante los austrohúngaros. También creía que la fuerza combinada de Alemania y Austro-Hungría podría mantener a Francia a raya si honraban su alianza con Rusia e intervenían. Esto permitiría, en su mente, finalmente lograr la dominación militar sobre Europa y establecer a Alemania como una verdadera superpotencia militar, y no solo económica. Sin embargo, nadie en el gobierno del Kaiser parecía poder responder a la pregunta. Gran Bretaña actuaría en caso de guerra en el continente. El ejército británico era pequeño, pero contaba con tropas de Australia, Canadá, India y Nueva Zelanda, y la Marina Real podía dañar seriamente el imperio alemán en el extranjero. A pesar de su afirmación de la superioridad de su ejército, incluso el Kaiser tuvo que aceptar que luchar contra Rusia, Francia y el Imperio Británico y apoyar a Austro-Hungría en los Balcanes era demasiado. Pero mientras Gran Bretaña había mostrado su apoyo a Francia frente a la agresión alemana, desconfiaba de los aliados rusos de Francia. Londres y Moscú, con metas parecidas en Europa, debieron ser aliados neutrales. No obstante, eran rivales en el lejano Oriente. Como tal, Gran Bretaña se mantuvo fuera de cualquier tratado formal que la arrastrara a una guerra que era principalmente una preocupación rusa, como la invasión de Serbia, pero tampoco podía ignorar la situación en Europa. Así, Gran Bretaña acordó apoyar a Francia en caso de ataque mediante un entente, aunque no era obligatorio. El 23 de julio de 1914, un mes después del asesinato de Fernando, los austrohúngaros entregaron un ultimátum escandaloso a Serbia que todos los países que observaban la situación estaban convencidos de que estaba diseñado para ser rechazado y se sospechaba que había sido dictado por el Kaiser. El ultimátum incluía 6 puntos cruciales: forzar a Serbia a alejarse del objetivo nacional en territorio austrohúngaro. Las fuerzas serbias debían controlar a los grupos nacionalistas que amenazan el país, y se exigía al ejército serbio dejar el gobierno austrohúngaro, permitiendo a funcionarios de este liderar la investigación. Los serbios apelaron a Rusia en busca de ayuda, pero al darse cuenta de que el tiempo no estaba de su lado, accedieron a todas las partes del ultimátum, excepto una, a saber, la participación de los austrohúngaros en las investigaciones internas del asesinato y otros grupos opuestos a Austro-Hungría en Bosnia. Aunque el mundo lo vio razonable, por no satisfacer todas sus demandas e insistencia de Alemania, Austro-Hungría usó esta advertencia para el ejército serbio. 28 de julio de 1914. En los días siguientes, los eventos se descontrolarían dramáticamente. Rusia había comenzado a movilizarse a raíz del ultimátum, y Alemania respondió de la misma manera antes de que el Kaiser declarara la guerra a Rusia el 1 de agosto. Al día siguiente, se produjo un enfrentamiento entre las tropas francesas y alemanas en la ciudad francesa de Jonchuy, en lo que fue la primera batalla del Frente Occidental, y al día siguiente, Quilay declaró la guerra a Francia.
Francia buscó apoyo de Gran Bretaña, pero aunque preocupada por la situación, Gran Bretaña estaba más inquieta por un posible levantamiento en Irlanda que por los sucesos en Europa, sin decidir qué hacer. El Kaiser Wilhelm quería una victoria rápida contra Francia y atacó las llamadas Puertas de Hierro de París en Longueuil, sabiendo que si los franceses eran derrotados allí, entonces el país podría ser inundado con tropas alemanas y forzado a rendirse en sus términos. No obstante, erró al mandar sus tropas por Bélgica, país que se había proclamado neutral al inicio de los conflictos. Gran Bretaña tenía un tratado para proteger la neutralidad de Bélgica que el Kaiser ignoró, como solo un papel. Este flagrante desprecio por la palabra de Gran Bretaña obligó a Londres a finalmente declarar la guerra a Alemania y Austro-Hungría el 4 de agosto. El 7 de agosto de 1914, las primeras tropas de la Fuerza Expedicionaria Británica desembarcaron en Francia y marcharon hacia los alemanes que avanzaban en Bélgica y el noreste de Francia. A diferencia de la brutal guerra de trincheras que vendría después, los primeros días de la guerra fueron bastante fluidos en su naturaleza, con un panorama estratégico que cambiaba rápidamente, haciendo que el reconocimiento fuera una prioridad para ambos lados, y las nuevas tecnologías proporcionarían la respuesta. Sin embargo, mientras esto sucedía, sin que nadie lo supiera, el Kaiser había entrado secretamente en un acuerdo con el Imperio Otomano, liderado por la Turquía de hoy en día, trayéndolos a su lado. Juntos, Alemania, Austro-Hungría y el Imperio Otomano formaron la Triple Alianza con el Imperio Otomano, irrumpiendo en la guerra el 28 de octubre de 1914, atacando los puertos rusos en el Mar Negro, lo que llevó a Gran Bretaña, Francia y Rusia a declarar formalmente la guerra a ellos el 4 de noviembre. El Kaiser persuadió al débil Imperio Otomano a unirse al ejército alemán, cadena de victorias tempranas y la promesa de ganancias territoriales, mientras al mismo tiempo advertía de las consecuencias si no se unían. Por lo tanto, todas las grandes potencias europeas fueron lanzadas a la guerra. La Kaiser Alemania y sus aliados fueron llamados las potencias centrales. Con muchos de esos países teniendo imperios, los combates inevitablemente se derramaron en otras partes del mundo, abarcando eventualmente partes de África, así como el Medio Oriente y el Lejano Oriente. La prueba de esto se proporcionó apenas una semana después, tras el inicio de las hostilidades, cuando el barco alemán SS Pfalz fue disparado y capturado por las fuerzas australianas al sur de Melbourne, a 8.500 millas de distancia de Serbia. Las fuerzas australianas capturaron al ejército alemán al sur tras el ataque, seguido por la toma de Togolandia alemana en África Occidental por el Imperio Británico, y las fuerzas francesas Las grandes potencias de Europa no habían participado en una guerra a gran escala durante más de 60 años, durante los cuales la revolución industrial había florecido. Como tal, la tecnología de la guerra había cambiado drásticamente las dimensiones de la batalla, pero lamentablemente las tácticas militares a menudo no lograban mantener el ritmo. Antes no existía la guerra. En las batallas iniciales, muchos soldados franceses todavía se adornaban con la tradicional túnica azul, en lugar de los colores apagados que usarían más tarde para evitar destacarse ante los francotiradores. Quizás el desarrollo más significativo en armamento fue la ametralladora. Aunque existen variaciones de ametralladoras, todas funcionan de manera similar, en la que la energía creada al disparar una bala ayuda a recargar la siguiente bala casi instantáneamente. El resultado es un arma que permite a un hombre disparar de 400 a 500 rondas a la vez. Antiguamente, las ametralladoras disparaban 100 rondas por minuto comparado con los rifles de cerrojo, que solo podían disparar de 10 a 20. Esto tuvo un gran impacto en las tácticas tradicionales que aún priorizaban la importancia de la carga de caballería en masa, con soldados a caballo sobre llanuras abiertas. Cuando la guerra apenas tenía un mes de antigüedad, casi 750.000 de bajas ya habían sido sufridas por los principales combatientes en los frentes oriental y occidental, y se debió en gran medida a la tormenta perfecta de llanuras abiertas. Fue una oportunidad increíble para ver la fuerza de las fuerzas militares. La guerra en sí apenas tenía 30 días de antigüedad. Otra herramienta para la guerra que cobraría protagonismo muy rápidamente fue el avión. A pesar de haber sido inventado por los hermanos Wright solo 11 años antes, el escepticismo inicial sobre el avión en un papel militar rápidamente dio paso al entusiasmo cuando los líderes militares se dieron cuenta de que era una herramienta útil para localizar al enemigo. Ataques de artillería. El 2 de septiembre de 1914, con los aliados en el frente occidental en plena retirada, y París aparentemente al borde de caer, un avión francés detectó una debilidad en las líneas alemanas
y esto permitió a los aliados contraatacar con éxito. Al hacerlo, salvaron a París y posiblemente a Francia misma de caer, cambiando drásticamente el curso de la guerra. Fue la primera vez en la historia que un avión había afectado abrumadoramente el curso de una guerra. De hecho, los aviones de ambos lados se volvieron tan buenos en reconocimiento y localización de artillería que ambos lados se dieron cuenta de que iban a tener que encontrar una forma de detenerlos. Por lo tanto, los pilotos comenzaron a experimentar con formas de destruir un avión enemigo que encontraban en el aire, y esto llevó a algunos experimentos extraños, como usar un ancla para atrapar aviones enemigos. La respuesta obvia era instalar armas en los aviones, pero muchas de las primeras máquinas eran demasiado poco potentes para llevar ametralladoras. En cambio, sus tripulaciones intentaron disparar pistolas y rifles a los pilotos enemigos, lo cual a veces era suficiente solo para advertir a un enemigo, ya que realmente golpear el avión era casi imposible. El estallido de la guerra provocó un aumento dramático en el ritmo de desarrollo de aviones y armas, lo que llevó al primer verdadero avión de combate, conocido entonces como exploradores de combate, y estos convertirían los cielos en un brutal campo de matanza. El problema era que la ametralladora no podía disparar a través de la hélice, por lo que se montaba alrededor de ella. Esto dificultaba la puntería. Algunas aeronaves colocaron la hélice en la parte trasera de la aeronave para que no fuera un problema, pero los alemanes introducirían más tarde la idea de sincronizar el arma con el giro de la hélice. Esto implicaba que las balas se disparaban entre las aspas en movimiento, cesando cuando una aspa cruzaba frente al arma y reanudándose cuando las aspas estaban libres. Los pilotos de combate se convirtieron en celebridades durante la guerra, siendo el más famoso Manfred von Richthofen, un hombre cuyo nombre sería recordado para siempre por el elogio de ser el Barón Rojo. El legado de Richthofen fue más allá de su propia cuenta de 80 muertes confirmadas. Lo que lo hizo tan grande fue su habilidad para enseñar a sus subordinados las habilidades que aprendió en combate, y escribió algunos de los primeros manuales de entrenamiento sobre combate aéreo, cuyos principios aún se enseñan a los pilotos de combate hoy en día. El bombardeo desde el aire también se materializó durante la guerra. Inicialmente fue una extensión de la artillería del ejército, pero conforme avanzaba la guerra, los aviones se tornaron más pesados y poderosos. Richthofen realizó los primeros bombardeos estratégicos contra ciudades enemigas. Mientras los pilotos llevaban la guerra a los cielos, los marineros llevaban la guerra bajo el mar. Pero la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto importante que involucró el uso generalizado de submarinos. La guerra submarina no era un concepto nuevo, con el primer ataque submarino que tuvo lugar durante la Guerra de Independencia Americana, pero llegó a su madurez a principios del siglo XX y su influencia en la guerra fue espectacular y totalmente inesperada. El 22 de septiembre de 1914 se evidenció el poder del submarino. El submarino alemán U-9 atacó y hundió 3 cruceros británicos, ya que después de golpear al primero, los demás en la área creyeron que había sufrido una avería y fueron a ayudar. Esto hizo que el U-9 los hundiera fácil y rápidamente a los 3. Más de 1000 hombres murieron y la aparentemente invencible Marina Real Británica parecía impotente, mientras que el papel de los submarinos en la guerra naval quedaba asegurado. Los submarinos alemanes intentaron privar a Gran Bretaña de alimentos y suministros de guerra de su imperio, interceptando los barcos de carga que los llevaban a Gran Bretaña, que eran tan importantes para mantener el esfuerzo de guerra. Con poca defensa real contra sus ataques, la única esperanza era atraparlos en la superficie con aviones y bombardearlos, o coordinar el fuego de artillería naval desde barcos cercanos. Contrario a la percepción general, los submarinos de las guerras mundiales pasaban el 95% de su tiempo en la superficie, utilizando motores diésel convencionales y cargando sus baterías, las cuales los alimentaban cuando estaban sumergidos. Esta debilidad fue completamente explotada por los aliados, quienes comenzaron a usar globos motorizados y luego aviones para patrullar las rutas marítimas y cazarlos con bombas. Trabajando en condiciones muy estrechas, el servicio en submarinos era un trabajo psicológicamente agotador, y a menudo sus submarinos eran tan peligrosos como el enemigo, con muchos perdidos en accidentes, especialmente involucrando sus baterías que podían tener fugas. Gas venenoso. Después de una serie de contratiempos al encontrarse con el ejército alemán en el este de Francia, los británicos y franceses comenzaron a retirarse hacia el río Marne en lo que se conoció como la Gran Retirada.
Al llegar al Marne, los británicos y franceses repelieron al ejército alemán, deteniendo efectivamente su avance. Ambos lados intentaron entonces flanquearse mutuamente hacia el norte, pero esto solo extendió aún más las líneas de batalla, hasta que a mediados de octubre ambos lados llegaron al Mar del Norte, obligándolos a consolidar primero sus posiciones y luego intentar romper las líneas enemigas. Esto implicó cavar trincheras que protegerían a los dos lados del fuego enemigo y mantendrían sus líneas del frente. Los dos lados libraron una serie de batallas encarnizadas desde finales de octubre hasta noviembre, en lo que se recuerda como la primera batalla de Ypres. Los británicos, franceses y belgas lucharon contra el ejército alemán y, aunque una vez más tuvieron éxito en repelerlos, los aliados pagaron un alto precio, sufriendo casi 130.000 muertos o heridos. Los alemanes mismos sufrieron 134.000 bajas, y aunque todavía podían igualar a los ejércitos aliados en el oeste, las tasas de bajas, junto con las demandas de luchar una guerra en el este también, significaban que la gran ofensiva planeada para ganar la guerra tenía que ser aplazada hasta 1915. Este retraso significó que ambos lados tuvieron tiempo para construir trincheras más grandes, más largas y más intrincadas que solo harían el trabajo de romper los estancamientos aún más difícil. El ejército austrohúngaro, que entró en Serbia para vengarse del asesinato de Franz Ferdinand, iniciando así la guerra, fue rechazado por las tropas serbias, pero no antes de que cometieran una serie de atrocidades bien publicitadas sobre el pueblo serbio. Los serbios ganaron mucha simpatía después de su victoria y recibieron ayuda e incluso tropas de otros países, pero finalmente el país sería derrotado en el conflicto. En los meses siguientes, una fuerza combinada austrohúngara, alemana y búlgara derrotó a Serbia, aunque el ejército serbio continuó luchando con los aliados durante la duración de la guerra. Entre sus filas estaba Mumsilo Gabric, un niño de 7 años cuya familia fue masacrada por los austrohúngaros y fue adoptado por una unidad del ejército serbio. A los 8 años se le dio el rango de cabo y terminó la guerra como sargento lanza de 10 años, habiendo impresionado a una de las figuras más importantes del ejército con historias de sus hazañas, incluyendo ser herido en una trinchera. En otro lugar, Japón se unió a la guerra del lado de los británicos, y una fuerza conjunta británico-japonesa capturó territorio controlado por los alemanes en China. La marina alemana bombardeó Madras en la India británica y Papiti en la Polinesia francesa, pero fueron derrotados en enfrentamientos con la Marina Real de Tanzania en África, y luego nuevamente en las Malvinas más tarde ese año. Las tropas australianas capturaron la Nueva Guinea alemana, mientras que las tropas de Nueva Zelanda también capturaron Samoa alemana en el Pacífico Occidental. Mientras los alemanes habían sido detenidos en el oeste, los ejércitos austrohúngaro y alemán tuvieron más éxito en el este contra los rusos. Los rusos sufrieron una serie de derrotas en 1914, lo que solo alimentó el creciente resentimiento del zar en su propio país. Sin embargo, los austrohúngaros y alemanes no lograron capitalizar sus éxitos y, con la llegada del invierno, al igual que en el oeste y los Balcanes, las dos partes se detuvieron. Ni siquiera un ataque sorpresa del ejército otomano contra las fuerzas rusas en el Mar Negro pudo romper el estancamiento en el este. Para Gran Bretaña, el año terminó con la naturaleza de la guerra, cambiando para siempre cuando los buques de guerra alemanes bombardearon Scarborough y Hartlepool el 16 de diciembre. Convencidos de su superioridad naval, el ataque demostró que la flota de Gran Bretaña no podía garantizar su protección, y los civiles asesinados se convirtieron casi en mártires para el reclutamiento de nuevos soldados para reponer las pérdidas. Esto se vio agravado por los primeros ataques aéreos a Gran Bretaña el año siguiente. Los Zeppelins alemanes presenciaron un acto de compasión humana en medio de la tragedia. El día de Navidad de 1914, soldados de ambos bandos salieron de sus trincheras para saludarse en tierra de nadie, proclamando una tregua no oficial. Intercambiaron palabras, canciones, raciones y jugaron fútbol. Los generales, creyendo que esto fomentaría vacilación ante un ataque, estaban furiosos. La tregua concluyó y al día siguiente se reanudaron los enfrentamientos. Comenzó de nuevo la vida en las trincheras del frente, era extremadamente agotadora para las tropas, tanto física como mentalmente. Se necesitarían alrededor de 450 hombres 6 horas para cavar solo 275 yardas, y esto a menudo ocurría de noche, para no alertar al enemigo de que una trinchera se estaba extendiendo, aunque el tamaño y el diseño de las trincheras variaban dependiendo de qué
Una trinchera británica típica, cavada a mano, medía 7 pies de profundidad y 6 de ancho, suficiente para proteger contra proyectiles y fuego de ametralladoras. Sin embargo, el barro y las inundaciones en épocas de lluvia causaban problemas como el pie de trinchera, donde la piel se desgastaba por las botas, y fomentaban la propagación de enfermedades. La humedad debilitaba las paredes de las trincheras, generando temor constante a su derrumbe. Destruir una trinchera estrecha con un proyectil de artillería era algo extremadamente difícil de hacer, siendo el único método efectivo saturar el área con proyectiles pesados. Así, los hombres a menudo se encontraban de pie en el barro y el agua en condiciones apretadas y claustrofóbicas mientras las granadas explotaban a su alrededor, preguntándose todo el tiempo si la próxima granada lograría un golpe crítico. Cuando una granada caía dentro de una trinchera era una carnicería, con la trinchera ya no ofreciendo ninguna protección y en su lugar dirigiendo la explosión hacia los hombres. Más tarde, las trincheras se cavaban en patrones en zigzag para limitar este problema, así como para evitar que los soldados enemigos que invadían la trinchera dispararan directamente a lo largo de la línea. La miseria de la vida en las trincheras a menudo se agravaba por la mala calidad de la comida servida a las tropas, particularmente en los primeros días de la guerra. Los soldados británicos aprendieron famosamente a despreciar las galletas que se les servían, que a menudo eran tan duras para comer que les rompían los dientes cada vez que mordían en ellas. Una parte a menudo pasada por alto de la vida en las trincheras eran los prolongados períodos de aburrimiento, que era un verdadero temor para el liderazgo militar, porque temían que esto alentaría ideas pacifistas o incluso revolucionarias. Un día típico en una trinchera vería a los soldados despertar antes del amanecer y estar de pie lo que significa que prepararían sus armas para un ataque. Esto generalmente duraría 2 horas antes de retirarse y desayunar. Luego pasarían las próximas horas reparando cualquier daño a la trinchera y limpiando su equipo antes del almuerzo. Por la tarde, se prepararían para ir a unas pocas horas de tiempo libre donde podrían leer o escribir cartas, o descansar un poco antes de volver a estar de pie alrededor del anochecer y luego dormir. Aunque estar en la trinchera proporcionaba protección, el momento en que las tropas comenzaban a salir de ella para llevar a cabo un ataque era cuando un gran porcentaje de ellos serían asesinados. Finalmente, los hombres tendrían que salir de la trinchera usando escaleras, lo que los dejaba expuestos al fuego enemigo mientras iban por encima y les impedía retaliar. Los hombres entonces tenían que caminar a través de la tierra de nadie entre las trincheras porque los generales creían que si los hombres corrían, entonces la disciplina se rompería y el ataque fracasaría. Pero todo esto fue dejarlos expuestos al fuego de las ametralladoras, desperdiciando vidas innecesariamente hasta que el enemigo simplemente se vio abrumado por el número de hombres caminando hacia ellos. Fue un infierno en la tierra entre diciembre de 1914 y marzo de 1950. Los aliados atacaron posiciones alemanas en la región de Champagne en un esfuerzo por romper la línea alemana. La operación tuvo éxito, pero las ganancias fueron mínimas, costando la vida o heridas a 93.000 aliados y 46.000 alemanes. Con el fin de la campaña, los británicos iniciaron la batalla de Neuve-Chapelle para liberar Lille de los alemanes. El contraataque alemán detuvo el avance británico y ambas partes se atrincheraron de nuevo. Semanas después, los británicos consiguieron avanzar. Al cavar un túnel bajo las líneas alemanas en la colina 60 y plantar explosivos, la explosión resultante tomó por sorpresa a los alemanes y permitió a los británicos capturar la colina, solo para que los alemanes la recapturaran unos días después. La táctica de cavar debajo de la trinchera enemiga y colocar explosivos allí se repetiría una y otra vez a medida que avanzaba la guerra en un esfuerzo por romper el estancamiento. Los alemanes desataron una nueva y mortal arma en forma de gas cloro en abril. El 22, durante la segunda batalla de Ypres, el gas fue liberado por los alemanes contra el ejército francés, quienes pensaron que era una cortina de humo para cubrir un avance alemán. Como tal, los comandantes franceses ordenaron a sus hombres que se prepararan para un ataque, pero esto solo expuso a los hombres al veneno. Los efectos del gas cloro son horribles, y en cuestión de segundos después de inhalarlo, los órganos respiratorios de las víctimas quedaron prácticamente destruidos, resultando en ataques de asfixia con sangre hasta que murieron.
las líneas francesas colapsaron completamente, y mientras el mundo condenaba tales ataques, ambos lados fueron rápidos para comprender la efectividad del gas como arma y se convirtió en solo otra parte de la guerra. En abril de 1950, las fuerzas del Imperio francés y británico, compuestas en su mayoría por australianos y neozelandeses, planearon un desembarco importante en Galápagos, en Turquía, para abrir un nuevo frente y desviar la atención de las fuerzas otomanas de Rusia. Fue concebido por Winston Churchill, pero cuando la Marina Real realizó un reconocimiento de la zona de desembarco, la encontraron fuertemente defendida y aconsejaron en contra de la operación. Churchill demostró ser demasiado orgulloso para cancelar su plan y ordenó que los desembarcos se llevaran a cabo de todos modos. El resultado fue una de las batallas más prolongadas e inútiles de toda la guerra, que duró 8 meses y terminó con los aliados teniendo que retirarse después de sufrir 302.000. bajas. La tragedia de Galápagos está tan grabada en la conciencia de los australianos y neozelandeses que muchos historiadores han argumentado que dio lugar al nacimiento del nacionalismo en esos países, pidiendo su independencia de Gran Bretaña y la corona, un debate que aún continúa hoy. El 7 de mayo de 1915 ocurrió un incidente que tendría consecuencias dramáticas para el curso de la guerra, más tarde cuando los alemanes hundieron el transatlántico británico Lusitania. A pesar de las advertencias emitidas por los alemanes, había un gran número de estadounidenses a bordo que murieron, y esto acercó a los estadounidenses a los aliados antes de que finalmente declararon la guerra en 1917 contra los alemanes. El 23 de mayo de 1915 hasta ahora manteniéndose fuera de la guerra, Italia declaró la guerra a las potencias centrales y lanzó un ataque contra la vecina Austro-Hungría, esperando que la sorpresa llevara a una rápida victoria y ganancias territoriales. Sin embargo, como en el frente occidental, la lucha se estancó en una guerra de trincheras casi estática, pero a altitudes mucho más altas, donde el frío extremo se cobró miles de vidas y las frecuentes nevadas significaba que las trincheras se llenaban de nieve. Los soldados heridos o muertos a menudo simplemente desaparecían, y hasta 2015 se siguen encontrando cuerpos de soldados que murieron en este brutal frente de batalla. En el frente oriental, la situación no era mejor para los rusos. 1915 vio derrota tras derrota para los ejércitos del zar, culminando con la captura de Varsovia en la actual Polonia el 5 de agosto. Cuando llegó 1916, los británicos ya no podían confiar en los voluntarios, ya que sus filas disminuían y se acercaba una nueva ofensiva de verano. Como tal, se introdujo la conscripción por primera vez, principalmente concerniente a jóvenes solteros en buen estado de salud. Sin embargo, el servicio militar podía ser rechazado por motivos religiosos o políticos, conocidos como objetores de conciencia. Estos hombres eran mal vistos por sus comunidades. Tal era el tono patriótico de la época, y sus nombres se publicaban en los periódicos locales para avergonzarlos y desalentar a otros. En mayo de 1916, la Marina alemana planeaba emboscar a la Marina Real británica en el Mar del Norte para arrebatarle a Gran Bretaña el dominio de las rutas marítimas fuera de Europa. Planeaban destruir una flota de cruceros de batalla británicos, bajo el mando del almirante Sir David Beatty, y atraer a los acorazados británicos a un conflicto abierto. Sin embargo, los británicos ya conocían este plan gracias a sus descifradores de códigos, por lo que su flota ya estaba movilizada. Ambos bandos se encontraron en la batalla de Jutlandia el 31 de mayo de 1916. La batalla fue el mayor enfrentamiento naval de la guerra, involucrando 250 barcos de diversos tamaños y 100.000 hombres. A pesar de que las flotas alemanas bajo el mando del almirante Reinhard Scheer poseían algunos de los barcos más modernos del mundo y tenían generalmente mejores armas, la Marina Real fue finalmente victoriosa debido a la pura cantidad de números de su lado. Los británicos perdieron 14 barcos y más de 6.000 hombres, pero aún así pudieron desplegar una fuerza considerable lista para la batalla. Mientras que los alemanes, que perdieron 11 barcos, 2.500 hombres y sufrieron muchos otros daños, estaban al borde de la destrucción completa y por lo tanto se dirigieron a casa. Nunca más las flotas alemanas intentaron romper la Marina Real en una batalla campal. En cambio, la guerra en el mar se luchó principalmente por los U-boats de Alemania, que continuaron infligiendo grandes pérdidas a la navegación británica.
La campaña de U-Boats del Kaiser resultaría notablemente exitosa hasta el final de la guerra, casi llevando a Gran Bretaña a la sumisión por hambre. Con la llegada del verano también llegó la gran ofensiva. El 1 de julio de 1916, las fuerzas británicas entraron en acción contra los alemanes en el río Somme. La batalla fue precedida por un intenso bombardeo de artillería y varias minas subterráneas detonadas desde los túneles excavados bajo el alemán. Trincheras que dejaron cráteres de 93 pies de ancho. Solo en el primer día, el ejército británico perdió más de 19.000 tropas con otras 40.000 heridas, el peor día para el ejército británico en toda su historia. Los combates por el Somme continuaron hasta noviembre, resultando en una victoria estratégicamente importante para los aliados, pero la batalla costó a ambos lados más de 1,2 millones de hombres. La necesidad continua de romper las trincheras. Antes de la introducción de otra nueva arma, el tanque. Basado en un tractor agrícola y en realidad desarrollado por un ingeniero de la Marina Real, los primeros tanques se conocían como barcos terrestres, pero eran tan secretos que a los hombres que los construían se les decía que estaban haciendo portadores de agua. Como tal, el nombre tanque se quedó. El tanque hizo su debut el 15 de septiembre de 1916, durante la ofensiva del Somme, e inmediatamente hizo sentir su presencia, derribando alambre de púas y arando a través de las posiciones enemigas. Con casi total impunidad. Su impacto fue tan grande que se convirtieron en una parte vital de cualquier plan de batalla futuro. Los alemanes intentaron construir sus propios supertanques, pero cuando estos resultaron ser difíciles de manejar, comenzaron a usar los británicos y franceses capturados. A medida que el año más sangriento de lucha hasta ahora llegaba a su fin. 1917 vería el comienzo del principio del fin no solo de la guerra, sino de los imperios que la iniciaron. Las guerras de imperio en Europa no eran nada nuevo, pero nunca antes se había visto en tal escala con tanta muerte y sufrimiento en casa, así como en el campo de batalla. Junto con las nuevas ideas de socialismo y nacionalismo, las grandes potencias se encontraron enfrentando la perspectiva de una revolución en casa a medida que la guerra se prolongaba y las pérdidas aumentaban. Gran Bretaña vería la primera rebelión abierta cuando durante la Pascua de 1916. Irlandeses. Los republicanos irlandeses se levantaron en Dublín en un esfuerzo por derrocar el dominio británico. Creían que con Gran Bretaña comprometida a luchar en Europa no podrían reprimir el levantamiento, pero se demostró que estaban equivocados y después de casi una semana de lucha, el levantamiento fue sofocado, dejando más de 450 muertos. A pesar de esto, el levantamiento sembró las semillas para la fundación de la República de Irlanda en 1919, pero excluyó un área del noreste de Irlanda que permaneció bajo el dominio británico, un problema que vería años de terrorismo republicano y lealista, y sigue siendo controvertido incluso hoy en día, a raíz de la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea, mientras la República sigue siendo miembro. Unos meses más tarde, en 1916, el Imperio Otomano se encontró enfrentando una revuelta árabe que pedía la creación de un nuevo reino, árabe desde Siria hasta Yemen, libre de los turcos otomanos. Los combates duraron hasta el final de la guerra y no solo ayudaron a aliviar los combates en los frentes oriental y meridional, sino que también vieron cómo el imperio comenzaba a desmoronarse hasta que colapsó en 1922. En Rusia, el control del zar sobre su país había sido tenue durante todo su reinado, pero la guerra solo había alimentado el llamado a la revolución, particularmente de los marxistas liderados por Vladimir Lenin. En el ejército, el orden y la disciplina se estaban desmoronando a medida que los rusos sufrían una terrible derrota tras otra, lo que llevó a los oficiales a recurrir a medidas extremas como fusilamientos masivos de desertores o borrachos. Mientras tanto, la economía rusa llegó al borde del colapso y en 1917 los trabajadores de todo el país se declararon en huelga, finalmente paralizando a Rusia. Sin tener otra opción, el zar Nicolás II abdicó y entregó el país a un gobierno provisional en lo que se conoce como la Revolución de Febrero. Durante los siguientes meses, Rusia pareció estar en el limbo, ya que el gobierno provisional demostró ser demasiado débil para mantener unido al país. Aprovechando su oportunidad, Lenin lideró a sus fuerzas bolcheviques en otra revolución en octubre de 1917 y esto, a su vez, llevó a la guerra civil rusa que estalló en los meses siguientes.
Los bolcheviques de Lenin sabían que no podían luchar contra las potencias centrales y una guerra civil en casa, por lo que comenzaron a negociar con el Kaiser. Firmado el 3 de marzo de 1918, su tratado vio grandes áreas del territorio ruso cedidas a los alemanes que se esperaba ayudaran a su guerra en curso en el oeste. El fin de las hostilidades en el frente oriental también vio a más tropas alemanas y austrohúngaras comprometidas en el oeste. Las revoluciones rusas de 1917 impactaron significativamente el frente occidental, dado que en la primavera y verano de ese año se produjeron varios motines en el ejército francés. Desalentados por su falta de éxito e impulsados por los revolucionarios rusos que luchaban dentro de las filas francesas, el inventario francés comenzó a protestar contra sus oficiales al mando, o se negó a regresar a sus trincheras para aliviar a las unidades de primera línea. Los motines disminuyeron la moral del ejército francés, que solo se reenergizó con la llegada de las fuerzas estadounidenses bajo el presidente Woodrow Wilson. Aunque Estados Unidos había mantenido una postura neutral, su industria se benefició produciendo materiales de guerra para ambos lados. Sin embargo, debido al bloqueo británico, la mayoría de los suministros destinados a Alemania terminaron abasteciendo al ejército francés en el frente occidental. Alemania nunca lo lograría. Tras el hundimiento del Lusitania y la alta pérdida de vidas estadounidenses, la opinión en Washington comenzó a cambiar y se inició una campaña para que América entrara en la guerra del lado de Gran Bretaña y Francia. La campaña triunfó con el Congreso votando por la guerra contra Alemania el 6 de abril de 1917. Sin embargo, la movilización estadounidense fue inicialmente lenta. Eco al despliegue británico, los estadounidenses formaron la Fuerza Expedicionaria Americana el 5 de julio de 1917. Bajo el general John Pershing, y comenzaron a trasladar tropas a Francia. Sin embargo, no sería hasta el 21 de octubre que las tropas estadounidenses dispararían sus primeros tiros de la guerra. Pese al inicio lento, para 1918 las tropas de E.U. llegaban en grandes cantidades, incluso hasta 10.000 soldados diarios. En 1918, las potencias centrales comenzaban a flaquear bajo la presión de la guerra. Bloqueadas en el mar y necesitadas de alimentar a un ejército, las tropas estadounidenses tuvieron que retroceder a Francia. En 1918 comenzó a surgir una escasez de alimentos que se agravó en Austro-Hungría por una influenza, brote que sobrepasó los recursos médicos llevados a sus límites. El ejército austrohúngaro había estado efectivamente bajo el control alemán, pero fracasó miserablemente, y la causa de la revolución se hizo más fuerte en el otoño de 1918, hasta que finalmente renunció y transfirió el poder a una serie de consejos nacionales. Estos consejos intentaron actuar, pero no en su beneficio, y Austro-Hungría colapsó. Finalmente, a finales de 1918, el Kaiser empezó a perder control sobre Alemania. En marzo de 1918, los alemanes lucharon duramente en la ofensiva de primavera, con gran presencia de fuerzas estadounidenses en el frente occidental. Más de 1.5 millones de hombres fueron asesinados o heridos, más de 680.000 de los cuales eran alemanes. Más adelante, los aliados hicieron una última oferta para finalizar la guerra, durante la cual se libró la batalla más sangrienta del conflicto. La ofensiva de los 100 días fue una serie de batallas campales libradas entre agosto y noviembre de 1918 y vería una asombrosa cantidad de 1.8 millones de bajas, incluyendo otras 785.000 alemanes, con Austro-Hungría ahora prácticamente fuera de la guerra, y los otomanos haciendo la paz con los aliados. En octubre de 1918, ningún país podía esperar sostener tales pérdidas. Los aliados retrocedieron a Francia y los alemanes abandonaron el país. Alemania, al igual que Austro-Hungría, lidió con escasez de alimentos, brotes de influenza y la pérdida de muchos soldados. Con su autoridad disminuyendo y el fin de la guerra a la vista, el presidente estadounidense Woodrow Wilson declaró públicamente que cualquier negociación de paz ya no incluiría al Kaiser, y con levantamientos en Berlín y una sublevación de la marina alemana en curso, abdicó al trono el 9 de noviembre de 1918. El nuevo gobierno civil que lo reemplazó pidió la paz, y a las 11 en punto, el 11 de noviembre, las armas callaron. La Gran Guerra había terminado.
Más de 17 millones de personas murieron como resultado directo de la Primera Guerra Mundial. Más de 20 millones resultaron heridos, muchos con lesiones que cambiaron su vida. Sin embargo, el problema es que estas cifras lo ignoran. Hecho de que la guerra persistió en años y décadas posteriores. La guerra permitió finalmente a los bolcheviques en Rusia asumir el poder. Esto provocó una guerra civil de un año, con tropas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania luchando en conjunto contra ellos. Finalmente, fracasarían, y Lenin crearía la Unión Soviética a partir de lo que quedaba de la imperial Rusia. Se estima que en la Guerra Civil Rusa murieron 3 millones de personas a causa de los combates, el hambre. Además, el nacimiento de esta superpotencia comunista también la pondría en conflicto con Occidente, y eventualmente daría lugar a la Guerra Fría, que a su vez condujo a una serie de guerras por delegación, luchadas en todo el mundo. Incluso llevaría al mundo al borde del Armagedón nuclear. Aunque no podemos estar seguros de que la Revolución Rusa no hubiera ocurrido de todos modos, está claro que la Primera Guerra Mundial aceleró los planes de Lenin. El colapso del Imperio Otomano también vería un genocidio a gran escala, particularmente contra los cristianos dentro de sus fronteras, mientras que los dos países donde comenzó la Gran Guerra, Serbia y Bosnia, serían llevados a un matrimonio forzado para formar Yugoslavia después del fin del gobierno del Imperio Austrohúngaro en los Balcanes. Yugoslavia estuvo sumida en tensiones étnicas durante toda su existencia, lo que resultó en una serie de guerras civiles sangrientas y brutales en la década de 1990, en las que se llevó a cabo una limpieza étnica a gran escala, casi a nivel industrial. Incluso los ganadores de la guerra, Gran Bretaña y Francia, tendrían que abandonar el país enfrentando un difícil posguerra. El costo de la guerra, en términos económicos y materiales, había disminuido enormemente su poder, y el proceso de reconstrucción los puso en competencia entre sí. La vieja rivalidad y sospecha anglo-francesa rápidamente volvió a surgir, y ambos lados comenzaron silenciosamente a prepararse para lo que veían como la posible próxima guerra entre ellos. Este sentimiento se percibió especialmente en Francia, que sospechaba que Gran Bretaña conspiraba para debilitarla. Diplomacia global en pro de la libra esterlina. Al otro lado del mundo, Japón, aliado de Gran Bretaña y Francia, también se sintió traicionado por Occidente, que comenzó a imponer limitaciones de armamento en el escenario mundial a través de tratados como el Tratado Naval de Washington, que limitaba la producción de buques de guerra. Estos tratados tenían como objetivo prevenir otra carrera armamentista, pero favorecían abrumadoramente a los Estados Unidos y Gran Bretaña, amargando la opinión japonesa y provocando llamados para que Japón expandiera su propio imperio. Aunque la culpa de la Gran Guerra se puso directamente sobre el Kaiser, serían los alemanes quienes sufrirían por ello mientras él se exiliaba en Países Bajos. En el Tratado de Versalles, que delineaba los términos de la paz, Alemania no solo fue obligada a aceptar la culpa de haber iniciado la guerra, sino que también fue humillada y quebrantada por algunos de los términos más duros jamás impuestos a un país. Un hombre detestaba los términos del tratado quizás más que nadie. Continuaría liderando un partido político en crecimiento, el único capaz de hacerlo. Había otro partido en Alemania que juró que el Tratado de Versalles sería abolido, y Alemania volvería a surgir a la grandeza. Su nombre era Adolf Hitler,